Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a hablar de un tema que esta es una clase que nos había quedado ya de la P1, ya no habíamos podido desarrollar, pero a mí no me pesa la conciencia no darle, entonces, porque va a salir en el examen. Entonces, yo creo que es mejor por lo menos un repaso. Yo les había dicho que ustedes no estudien, pero después sale en el examen, ¿no? Y después viene el reclamo y no me gusta eso. Entonces, vamos a hablar de eso en una fase cortita, rápida, y nos da el tiempo de desarrollar esta clase, ¿está bien? Ya la próxima clase sería nuestra última del semestre y después ya viene la P2 y después vacaciones. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la semiología del dolor. Entonces, realmente eso debería ser antes para poder entender las otras clases, para saber el tipo de dolor, de dónde viene, por qué se produce. Pero bueno, vamos a hablarlo ahora. Vamos a conceptualizar lo que es el dolor, describir los tipos de dolor, comprender la fisiopatología del dolor e identificar los síntomas acompañantes de este dolor, porque no es solamente dolor. Entonces, concepto, el dolor proviene, como casi todas las palabras, provienen del latín poena, que significaba castigo, penalidad, pena. Consideraban que era como un castigo de los dioses, que sufrían las personas, que es una experiencia sensorial singular que los humanos utilizan para identificar una enfermedad dentro de ellos. Es uno de los síntomas más temidos, que de hecho es por eso es que casi en todas las enfermedades que hablamos es el motivo de consulta principal, o por lo menos está ahí, siempre va a ser el motivo de consulta más frecuente, porque el paciente mientras no tenga dolor no va a consultar. Ya cuando empieza a haber dolor, ahí sí ya se preocupa y va y consulta. Es un síntoma que se manifiesta con una sensación física desagradable, generalmente localizada, provocada por múltiples estímulos que, conducidos por vías nerviosas específicas, va a llegar a la corteza cerebral, donde se hace consciente esta sensación, ya sea como un daño real o potencial de los tejidos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, ya porque ya hay un daño estructural, un daño anatómico, es que ya se produce el dolor. Pero a veces es como una señal de que va a haber algo que se va a lesionar, algo que se va a presentar algún daño. Entonces ya empieza el dolor antes de que haya eso, ya va alertándonos, ya va avisándole a la persona de que va a haber algún problema. Entonces a veces se adelanta a los hechos. Más bien es como un sistema de alerta, una señal que tenemos ante alguna adversidad que está sufriendo el organismo. Nosotros vamos a hablar específicamente del dolor abdominal, porque el dolor es en todo el cuerpo. El dolor no es lo mismo un dolor de cabeza que un dolor de abdomen, y nosotros en cirugía lo que más vemos es el dolor abdominal, que casi siempre termina siendo de resorte quirúrgico. Entonces, este dolor abdominal puede ser visceral, de la víscera propiamente dicha, el dolor somático, que es la que se va a transmitir a través del sistema nervioso periférico, el dolor referido y el dolor central, que vamos a describir cada uno de ellos. Según el tiempo de evolución, los dolores podemos clasificarlos en agudo y crónico, y la que nos sirve a nosotros para semiológicamente para poder llegar a un diagnóstico, y más todavía en cirugía, es el dolor agudo, el dolor que empieza y se mantiene en pocas horas o en lo máximo en un lapso de 24 horas, para determinar su causa y así también su tratamiento. Por ejemplo, en cirugía dicen que un dolor que empieza de forma brusca, mantenida y dura más o menos 6 horas, casi todas son quirúrgicas, hay que operarlas de urgencia. Un dolor intenso,
O por ejemplo pasa en la úlcera péptica perforada. Cuando es un dolor que dura más de 6 horas, ronda las 12, 24 horas, es un dolor que es de inicio lento, progresivo, que se mantiene en ese tiempo, pero sin tener alivio, se trata algo inflamatorio. El ejemplo típico es la apendicitis aguda, que también al final tenemos que terminar operándolo, pero nos da ese tiempo de estudiarlo, de llegar al diagnóstico certero. Ya pasando este tiempo, 24 a 48 horas, sobre todo después de las 48 horas, 72 horas que llegue un paciente con dolor, raramente es quirúrgico, porque es imposible que se aguante tanto tiempo un dolor abdominal que sea quirúrgico y no presente complicaciones. La apendicitis, hay pacientes que te llegan después de 4 o 5 días de una apendicitis, pues pasa también eso, pero la diferencia es que ya es un paciente que va empeorando, ya que llega a un estado más grave. Y no, es un paciente que tiene su dolor, pero se alivia, pasa 3 o 4 días sin dolor en algún momento, tiene un buen estado general, no tiene signos ni síntomas de complicación, entonces ya eso ya no es quirúrgico y ya se va convirtiendo en un dolor crónico. Y el dolor crónico, ya hablando semiológicamente, es un dolor inútil, entre comillas, o sea que no nos sirve para llegar a diagnosticar la causa, el problema que está teniendo el paciente, sino que se hizo crónico y más que un síntoma ya pasa a ser una enfermedad, una entidad nosológica. Ya se trata el dolor nada más, se trata de aliviar, como por ejemplo los dolores crónicos en los pacientes de edad avanzada, con su famoso artrosis, que ya le duele, entonces ya se trata de ese dolor nada más, ya no se trata de curar prácticamente la causa, sino que se alivia, pero sabemos que ese dolor en algún momento va a volver a dar. No es un dolor que se va a quitar, como en los casos agudos, que si es la apendicitis, quitamos el apéndice y ya ese dolor ya no va a volver nunca más. Entonces, por ese lado hay que la diferencia. Entonces, según el nivel de las estructuras nerviosas en la que se origina, podemos decir que es un dolor central y un dolor periférico. El dolor periférico, a su vez, puede tener un dolor superficial, un dolor epicrítico o un dolor profundo o de carácter vago. Y el dolor central más bien es pues, ya cuando hay daño a nivel del tálamo, a nivel del sistema nervioso central, que es un dolor prácticamente inexistente también para nosotros en los casos agudos o quirúrgicos. Nosotros vamos a ver más lo que es el dolor periférico, que a su vez puede ser superficial y profundo, que vamos a ir viendo cómo son. Se repite acá. Bueno, siempre es bueno recordar un poco de embriología para entender dolor abdominal o en un abdomen quirúrgico, porque a veces el dolor inicia en una parte y al final termina localizándose en otro lugar. Entonces, por eso es importante recordar un poco lo que es el intestino primitivo o el embriológico, que se dividía en 3, el intestino anterior, el medio y el posterior. El intestino anterior es donde se va a desarrollar todo lo que es desde la boca hasta la segunda porción del duodeno aproximadamente. Y toda esa región, ya cuando si hablamos del abdomen, si está afectado, que sería el estómago, primera y segunda porción del duodeno, el páncreas, toda esa parte me va a dar un dolor en el epigastrio, que ya hablamos en la clase de la epigastralgia, que vimos cuáles son los órganos afectados en esta zona. Del intestino medio, ya tercera, cuarta porción del duodeno, intestino delgado, y también el apéndice secal. Como si fuera que ahí termina el intestino delgado, empieza el grueso y ahí como que se origina ahí el apéndice. Y es por eso que en los pacientes que tienen una apendicitis aguda, muchas veces empieza con un dolor periumbilical o a veces incluso epigástrico y tiene esa característica tan frecuente de que después de 8 o 12 horas se migra ese dolor y se localiza en la fosa ilíaca derecha.
Pero al principio, cuando está haciendo un dolor visceral, empieza, porque se inflama primero la pared del órgano, la mucosa del apéndice en este caso, y eso es lo que va a reflejar a través del intestino medio, porque comparte la misma inervación. Llega a través del plexo celíaco al sistema nervioso central. El sistema nervioso central detecta que el dolor es en el intestino medio, y por eso es que manda la señal de que duela periumbilical, epigastrio, hasta que después se localiza en la fosa ilíaca derecha. ¿Por qué pasa eso? Porque la inflamación del apéndice va por capas, mucosa, y va hacia afuera, y cuando ya afecta la pared, la serosa del apéndice, ahí se empieza a irritar los nervios periféricos que viajan a través de la médula espinal, y eso ya es más localizado. Ahí es donde está la diferencia entre el dolor central y periférico, que el dolor periférico es más localizado porque viaja directamente a través de la metámera que están en la médula espinal y manda señal directo al cerebro, y el cerebro devuelve otra vez al mismo nivel y del mismo lado. Si es del lado derecho, pues manda la fosa ilíaca derecha. Si hay un problema del lado izquierdo, manda del lado izquierdo, que es más específico. Y el dolor visceral no tiene esa particularidad. El dolor visceral duele, es vago, no tiene una localización fija y no es un dolor muy intenso. Entonces, por eso es que en el caso de apendicitis empieza en esta zona. En el intestino posterior, pues ya todo lo que es intestino grueso y el colon ascendente, el transverso, el izquierdo, el descendente, sigmoide, hasta el recto, ano, y está después la otra parte del intestino primitivo, que es la cloaca, que es donde se forma la región ano. Entonces, la fisiopatología del dolor abdominal, acá tenemos el dolor visceral y el periférico, que vamos a hablar un poco de eso. El dolor visceral es un dolor profundo, es percibido por los receptores sensitivos intramurales de los órganos huecos intramesentéricos, como los ligamentos y órganos vasculares, las cápsulas de los órganos sólidos y dentro de la mucosa. De ahí puede desencadenarse el dolor por estiramiento de ese órgano o por contracción del órgano, como por ejemplo en los úteros, el útero cuando está embarazada produce contracciones, y eso irrita al sistema nervioso central, que es el vago, el simpático y el parasimpático en este caso, y produce ese dolor. Tracción, compresión y torsión, porque se tracciona el órgano o se está comprimiendo, hay alguna estructura que lo está comprimiendo, alguna tumoración, en caso del quiste de ovario lo va comprimiendo y eso produce el dolor, o a veces ese quiste de ovario tiene pedículo y ese pedículo empieza a torcerse y eso inflama sus terminaciones nerviosas y produce el dolor. Por estiramiento, nada más, por sustancias químicas que los irritan y producen también dolor, y otros factores como la isquemia y la inflamación. Isquemia cuando no le llega buena vascularización, hay un compromiso vascular, como pasa en caso de las hernias estranguladas. Se ataca la hernia, comprime los vasos sanguíneos, no le llega sangre al órgano y eso va produciendo isquemia y con él lleva al dolor. El dolor parietal o superficial es desencadenado por irritación de las terminaciones nerviosas de los nervios medulares que van a inervar lo que es la pared abdominal, o sea, a través de la médula espinal, o sea, el sistema nervioso periférico, por así decirlo. Es localizado, su ubicación es más clara debido a la distribución unilateral de la inervación somática, proviene nítidamente de un cuadrante en su origen de estímulos de la musculatura, los ligamentos, huesos, nervios y vasos sanguíneos por el proceso patológico. Ya cuando se inflama la pared como tal, empieza a irritarse los nervios periféricos y eso pues se localiza en la médula y es más específico, es más localizado, y eso es lo que este dolor parietal o este dolor superficial es la que nos ayuda a llegar a diagnosticar o por lo menos sospechar qué órganos, hacer el diagnóstico anatómico
de saber qué órgano es la que está afectado. Cuando se produce el dolor visceral, nada más que el dolor profundo, por ejemplo en la apendicitis, cuando empieza, es imposible de diagnosticar clínicamente una apendicitis. Nadie te va a decir que esto es una apendicitis cuando está empezando. Empezó ahora, hace una hora, y el dolor está periumbilical, está en epigastrio. Nadie va a sospechar una apendicitis aguda, o sea que no nos sirve mucho semiológicamente. Ya cuando se convierte en un dolor parietal que se localiza en la fosa ilíaca derecha, ahí recién podemos nosotros decir que, o por lo menos sospechar que es una apendicitis aguda. ¿Entienden la diferencia entre uno y otro? Entonces, el más importante es el dolor parietal y el dolor superficial. Está también el dolor referido, que es aquel en el cual se siente el dolor en un punto distante al lugar en donde se originó, donde está el problema originalmente, siendo una de las cualidades características del dolor abdominal, aunque su origen, su ubicación sea profunda, puede y es generalmente superficial en el lugar referido. Esto quiere decir, por ejemplo, el origen, el problema está en un órgano profundo, pero el punto donde se refiere generalmente es algo superficial. El típico ejemplo acá es el dolor referido en el hombro. Los pacientes que sufren un trauma de abdomen cerrado, por ejemplo, por ruptura esplénica, está sangrando por dentro, le duele el hombro izquierdo. Entonces, el problema, el órgano que está afectado es el bajo, que es algo profundo, pero sin embargo su dolor es superficial. Si nosotros no sospechamos eso, vamos a decir que se golpeó el hombro, que tuvo un golpe en el hombro nada más, y eso es lo que le duele, que no tiene nada que ver con el abdomen. Y no, esa ruptura esplénica no produce dolor abdominal, no hay ningún síntoma abdominal, pero sin embargo produce un dolor referido. Ese es el dolor referido. Pasa mucho en los sangrados intraabdominales, sobre todo en el trauma abdominal cerrado. Son pacientes que se caen de la moto, pero no tienen ningún estigma de trauma exterior, o sea, no hay heridas, no hay nada, pero está con dolor en el hombro izquierdo, tenemos que sospechar de que puede haber sangrado dentro de la cavidad abdominal. En los pacientes posoperados, nosotros que operamos por videolaparoscopía, ustedes han visto que metemos gas, CO2, inflamos el abdomen y al final de la cirugía tenemos que apretar y tratar de sacar todo ese gas que se queda dentro de la cavidad abdominal, porque si no, si se queda, a pesar de que el CO2 es una vez que más rápidamente se disipa, se absorbe, a veces queda, se acumula dentro de la cavidad abdominal y el paciente 6 o 8 horas después de la cirugía se muere de dolor, se queja de dolor y las enfermeras te mandan a llamar de la sala porque el paciente se está quejando del dolor porque no retiraste bien el gas del abdomen. ¿Y el dolor es dónde? En el hombro derecho. No le duele nada la cirugía, no le duele nada en el abdomen, pero le duele el hombro. Y entonces, si no sabes eso, llega ahí, ¿qué pasó acá? ¿Por qué le duele el hombro si nosotros trabajamos acá adentro y no tenía nada que ver? Entonces, mandamos a llamar al traumatólogo porque le duele el hombro, que vea, y no, es la misma irritación del diafragma por el gas, porque el gas sube, irrita el diafragma comparte la misma inervación a través del plexo braquial y es por eso que produce el dolor en el hombro. Entonces, le explicamos que es eso nomás, que hasta que salga todo el gas, le ponemos analgésico y pasa el dolor. Entonces, ese es el dolor referido. ¿Entendieron? Entonces, ese dolor que les dije que se refiere en el hombro izquierdo se conoce también como signo de Kerr, por si por ahí le preguntan por ahí. En el examen, por ejemplo, pueden ser que les pregunte, ¿verdad? Entonces, el dolor central se debe a la interrupción de las fibras inhibidoras corticotalámica y espinotalámica, generalmente por lesión del tálamo. Es a nivel del sistema nervioso central, pero que se puede reflejar dentro del abdomen, como en el caso de hiperpatía talámica, que se trata de una sensación dolorosa extendida a toda una parte de la mitad del cuerpo, acompañado de otras disestesias, o sea, otras afecciones. Pero generalmente cuando se trata del dolor central ya no nos compiten más a nosotros con los cirujanos, sino que los neurólogos a nivel del sistema nervioso central, pero a veces viene con dolor abdominal y nos confunde y nos hace lo que se conoce como una
abdomen agudo, simula un abdomen agudo quirúrgico. ¿Está bien? Entonces, estos son tipos de dolor. Las características del dolor, sobre todo el dolor periférico, abdominal, lo que tenemos que describir a la hora de hacer la anamnesis, hacer la historia clínica, es la localización del dolor, el sitio en donde nace, en donde empieza ese dolor y dónde está ese dolor. Porque, como ya hablamos de la apendicitis, es el dolor más típico, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que cuando empezó, que era periumbilical, los epigastrio, y después, 8 horas después viene, o eso el dolor empezó ayer y hoy recién viene a la urgencia, y hoy recién yo veo al paciente, pero tengo que preguntarle dónde comenzó ese dolor, en dónde estaba localizado. Porque no es lo mismo un dolor en fosa ilíaca derecha que empezó ahí y siempre estuvo ahí, o un dolor que se empezó en periumbilical y después es que se localiza en la fosa ilíaca derecha. Ese prácticamente ya es el diagnóstico de una apendicitis. Pero el dolor que empieza directamente en fosa ilíaca derecha nada más, y más todavía si es una mujer, pues ahí ya cambia la cosa. No es solamente, puede ser que sea una apendicitis, pero no solamente tenemos que sospechar una apendicitis, ya puede ser una inflamación pélvica, un embarazo ectópico roto. Esos son dolores que se localizan desde su inicio en la fosa ilíaca derecha. Pero lo otro no, empieza en otro lado, después empieza a irradiarse. Entonces tenemos que ver siempre la localización, no es lo mismo, ya hablamos, dolores del epigastrio, cuáles son los problemas que podemos encontrar o cuáles son los diagnósticos en los que podemos pensar cuando duele del epigastrio y cuando duele la fosa ilíaca derecha o la fosa ilíaca izquierda. La propagación o la irradiación de ese dolor, cómo avanza, sobre todo ya cuando afecta en la pared, es decir, el dolor periférico, hacia dónde se propaga o hacia dónde se irradia, es muy importante. Por ejemplo, es muy típico en las colecistitis agudas que el dolor empieza en el epigastrio, a veces a tipo cólico, se alivia, después le duele otra vez, de repente se hace un dolor continuo, va a hipocondrio derecho y del hipocondrio derecho se irradia o se refleja hacia atrás, hacia la espalda, la punta de la escápula y sube, como que recorre a la escápula, la punta y el borde interno de la escápula. Entonces, esa irradiación hacia dónde va ese dolor tenemos que saber. Dolor en fosa ilíaca derecha empezó ahí de forma brusca y se irradia a la cara interna del muslo, a los órganos genitales externos, testículos o bolsa escrotal en caso del hombre, o labio mayor en caso de las mujeres. Tenemos que sospechar algún cólico nefrítico, algún cólico renal, y no una apendicitis aguda. La apendicitis aguda empieza periumbilical y se localiza en fosa ilíaca derecha y de ahí no se irradia para ningún otro lado. Entonces, siempre tenemos que ver hacia dónde se irradia y de acuerdo a eso para sospechar la enfermedad que pueda tener nuestro paciente. El tipo de dolor, o la calidad o la cualidad de dolor, que esto va a depender mucho del tipo de la lesión y lo más frecuente, lo más importante, el psiquismo, la parte psicológica del paciente. Hay pacientes que refieren un dolor mucho más por encima la intensidad de lo que tienen realmente. O a veces pasa lo contrario, y esto se debe a varias condiciones, puede ser la edad, enfermedad de base como la diabetes, como habíamos hablado ya en la clase de epigastralgia, y de acuerdo a eso, el tipo, el carácter del dolor, podemos decirlo también, el paciente nos relata que tiene un dolor punzante, un dolor de tipo punzante, puede ser lacinante, puede ser a tipo cólico, puede ser opresivo, como el infarto miocardio, que siente que le comprimen, pero también pasa mucho en la pancreatitis aguda, que siente el paciente que tiene una faja que le comprime el hemiabdomen superior. Eso es un dolor opresivo, un dolor gravativo o sensación de peso, como pasa mucho en los pacientes en las mujeres con una inflamación pélvica o un quiste de ovario, que más que dolor empieza que siente que está pesado, siente pesado en el hipogastrio, entonces ese es el dolor gravativo.
depende mucho de la enfermedad y también del psiquismo del paciente. La intensidad del paciente podemos describirlo en leve, moderado e intenso, o algunos lo clasifican en números, del 1 al 10, te dice una escala del 1 al 10 hasta que el número te duele. Pero realmente lo que está descrito en el libro es un dolor leve, moderado y un dolor intenso o un dolor fuerte. La forma de comienzo y la evolución del dolor es importante, de cómo empezó y cómo va manteniéndose. Empezó de repente, de forma brusca, estaba bien el paciente y de repente le empieza a doler. Y se alivia ese dolor o es continuo. Entonces todo eso tenemos que preguntar. Dolor que empieza de forma brusca, de repente, de forma súbita, generalmente se debe a, en caso del abdomen agudo quirúrgico, una úlcera perforada, una obstrucción intestinal. Esos son los que el paciente está bien, de repente empieza con dolor. Los dolores inflamatorios, la apendicitis aguda, la colecitis aguda generalmente empiezan leve, empiezan de forma insidiosa o suave, duele, molesta, a veces no llega a ser un dolor porque es un dolor visceral, es un dolor sordo, bastante leve, pero la diferencia es que en su evolución es mantenido en el tiempo, se mantiene y va aumentando la intensidad. No es que como el dolor atimocólico, por ejemplo, es muy fuerte pero se alivia, de repente duele otra vez. El inflamatorio no es así. La duración del dolor es importante, por lo que ya habíamos visto. No es lo mismo un paciente que empezó con un dolor brusco y se mantiene hace 6 horas y es mantenido en esas 6 horas, pues entonces hay que pensar en algo quirúrgico de urgencia. Si duró más de 3 días ya y el dolor está ahí, si tiene su dolor pero no es tan fuerte, entonces ya vamos descartando algo quirúrgico, no debe ser algo que haya que operar. Horario, periodicidad y ritmo, que ya habíamos visto, que los que tienen horario, sobre todo periodicidad y ritmo, son las enfermedades úlceras pépticas, gastrodenales y las enfermedades biliares, el cólico, la litiasis vesicular, que tienen que ver con la alimentación sobre todo. La circunstancia en la que empieza el dolor, ¿qué estaba haciendo el paciente? Importante, ¿qué estaba haciendo el paciente cuando le empezó el dolor? Estaba acostado, estaba comiendo, estaba reposando, estaba en la noche, estaba acostado y el dolor le despertó, porque era un dolor muy fuerte. Generalmente los tipos cólicos, los cólicos renales son los que hacen eso, pero no es lo mismo un paciente que en la noche, antes de dormir, se despertó por X o Y motivos, se levantó en la madrugada y después de que se levantó es que empieza el dolor, que son los tipos inflamatorios. Una apendicitis, por ejemplo, no le va a despertar al paciente. No es que el paciente está dormido y de repente le duele y se despierta. Eso pasa en los cólicos, cólico renal, en los cólicos biliar. Entonces, las circunstancias en la que están, las condiciones, los síntomas o signos acompañantes, es muy importante, que generalmente dolor abdominal va a estar acompañado por náuseas y o vómitos, y o porque los vómitos pueden estar presentes por las náuseas, es algo que casi siempre va a estar presente. Y cuando hay vómitos, pues hay que ver el tipo de vómito que tiene el paciente, si tiene pérdida del apetito, si tiene decaimiento, si tiene fiebre, si tiene diarrea, todo lo que acompaña a ese dolor. Condiciones que provocan agravamiento o amortiguan el dolor, los factores atenuantes o agravantes que tenemos que ver también, con qué se alivia el dolor o con qué mejora el dolor, ya sea con medicación, con alguna posición en especial, o algo que lo empeora. El paciente, por ejemplo, con una apendicitis aguda, cuando camina o viene, típicamente le preguntamos que si viene en un carro particular, que cuando venía en el camino al hospital, si cada vez que caía en un bache, ese dolor aumentaba, y el paciente te dice que sí, o ellos mismos te dicen, nosotros cuando venían en el auto, cada vez que caía un bachecito el dolor era insoportable, que sentía algo que me clavaba. Entonces son factores atenuantes que hacen que duela más, porque se mueve el órgano, choca con el peritoneo y se irrita más. Entonces todo eso hay que preguntarle. El paciente te dice que acostado, o a veces lo ves directamente, va y se acuesta en una posición en específico y eso le alivia.
y eso nos puede hacer sospechar ya algún diagnóstico, como por ejemplo la plegaria maometana en el caso de la apendicitis aguda, pancreatitis aguda. En las apendicitis los pacientes llegan generalmente la mano en la fosilera derecha caminando y el pie derecho como que le pesa, arrastra el pie derecho, y cuando se acuesta en la camilla trata de estar quieto, no se mueve mucho. Entonces todo eso tenemos que tener en cuenta. Síntomas y signos que lo suceden, como ser la coluria en el caso del cólico renal, la ictericia como en el caso de los síndromes coledocianos. Síntomas y signos que lo suceden no es lo mismo que los síntomas acompañantes, es lo que o empiezan antes del dolor o empiezan y los acompañan al dolor o aparecen después. La ictericia, por ejemplo, el paciente está ya está ictérico, ya el paciente tiene coloración amarilla, orina oscura, presenta acolia y de repente empieza con dolores de hipocondrio derecho. En esos casos ya estamos hablando de la triada, que es una enfermedad bastante frecuente, que es la colangitis aguda. El paciente puede tener coluria o puede tener dificultades para orinar días antes y después empezar con dolor hipocólico en el caso de los cólicos renales, porque tienen piedras. Esa piedra pues ya estaba produciendo trastornos a la hora de orinar hasta que llega un momento que obstruye la vía urinaria y produce el dolor. Entonces eso es lo que quiere decir los síntomas que nos suceden. Y entonces todo esto se resume en este recurso mnemotécnico, por así decirlo, que no sé si ya han escuchado hablar en otra especialidad. En clínica médica les gusta mucho utilizar esto, que se conoce como Alicia Fredusa. Es lo mismo que acabamos de hablar, pero un poco más organizado, más bonito. Y la Alicia Fredusa quiere decir aparición del dolor, la localización del dolor, la intensidad de ese dolor, el carácter de ese dolor, la irradiación, si tiene alivio, atenuantes o agravantes también puede ser, la frecuencia, la duración del dolor y los síntomas acompañantes. Eso es lo que quiere decir Alicia Fredusa. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron algo? ¿Ya habían estudiado este tema? ¿Hace tiempo ya que estudiaron? Doutor, seu epigástrico seria mais uma característica de uma perfuração, e se fosse a liga direita, seria radiano ou não, seria uma vesícula ou um apêndice, seria mais localizado. E se for direito, El lado izquierdo. El lado izquierdo. Izquierdo. Ajá. ¿Sí? El lado izquierdo, el dolor en epigastrio, que hablamos de epigastralgia, acuérdense también que siempre tienen que tener en mente la posibilidad de un infarto del miocardio. Más todavía si el infarto es de cara diafragmática, porque la cara diafragmática, por su nombre, la cara diafragmática del corazón, que descansa encima del diafragma. Entonces, al infartarse, irrita el diafragma y produce el dolor se refleja en el epigastrio. Claro que va a tener sus particularidades, el dolor opresivo, el de carácter opresivo, generalmente, pero no siempre es así, se irradia hacia el cuello, hacia el hombro izquierdo, hacia el brazo izquierdo, lo típico de un infarto agudo de miocardio. Pero a veces no es lo típico lo que se presenta. A veces viene solamente con dolor epigastralgia, lo pasan al cirujano, se sospecha una úlcera péptica perforada, una pancreatitis aguda, a nadie se le ocurre hacer un electrocardiograma, la enzima cardíaca y el paciente está infartado. O sea, siempre tienen que tener en mente eso. Ustedes siempre tienen que pecar por demás y no por menos. O sea, no pierden nada porque le pidieron electrocardiograma a un paciente con epigastralgia, nadie le va a cuestionar eso. O que le pidieron enzima cardíaca. Como hace poco a mí me dijo incluso una especialista de medicina interna, tenía yo un paciente con dolor abdominal así, todo el mundo lo bloqueaba, y yo le pedí el electrocardiograma, le pedí su enzima cardíaca y la doctora me dice, ¿para qué le pide? ¿Desde cuándo un abdominal quirúrgico se pide eso? Y le dije, vamos a esperar más el resultado. Cuando vino el resultado, el paciente estaba infartado. Entonces, si bien a lo mejor yo me equivocaba, bueno, llega normal, pero
es mejor que no me falte a que me falta y llegue a ser un infartado el paciente. Por eso siempre tiene que tener en mente la enfermedad, abrir el panorama y no encerrarse en uno. Claro que siempre tienen que pensar primero en lo más frecuente y después en lo más raro. No es lo más frecuente que esté infartado, pero acá en Paraguay sí es bastante frecuente porque hay muchos hipertensos sin tratamiento, muchos hipertensos descontrolados y muchos hipertensos asintomáticos. Los pacientes te llegan con 200 de presión arterial y no sienten nada, no les duele, ni siquiera se marean, andan tranquilamente por la vida. Y esos son mucho más peligrosos porque en cualquier momento las coronarias revientan y produce un infarto o miocardio. Entonces siempre tenemos que tenerlo en mente. El dolor de acuerdo a la zona, pues yo les doy como ejemplo nomás la apendicitis, pero hay más órganos, esos son los más frecuentes, pero es que yo les doy generalidades, no estoy hablando de una enfermedad en específico. Solamente en generalidad, ya cuando estén en cirugía 2, pues ahí ya van a tratar más, sino que esto es para que entiendan, si hay un tipo de dolor que empieza, por ejemplo, un dolor que empieza de forma súbita, de forma brusca, de repente, es intenso, continuo, y se localiza en el epigastrio, pues lo más probable es que sea una úlcera péptica perforada, pero también puede ser una pancreatitis, también puede ser un infarto del miocardio, puede ser una colecistitis. La colecistitis a veces duele también en el epigastrio, pero lo más frecuente, lo más lógico es que la colecistitis a veces empieza en el epigastrio, sea a tipo cólico y después se localiza en fosilera derecha y se irradia a la espalda, ¿entiendes? Es algo general lo que les doy yo. No es que si duele en fosilera derecha voy a pensar solamente en apendicitis, duele en el epigastrio o hipocondrio derecho solamente colecistitis. Hay más entidades nosológicas en las que tenemos que pensar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Entendieron más o menos? ¿Está bien? ¿Lo habían leído el tema o no? ¿Sí? ¿Y habían entendido? No hacía falta que leyera la clase.